Incomparables son las promesas de nuestro Dios. Prometió venir, dar su vida por nosotros y tener vida eterna, y cumplió su palabra, y acá estamos nosotros disfrutando. Como recordamos nuestro último fin de semana, tuvimos un tiempo especial de Semana Santa para recordar esta verdad, no solamente para nosotros, sino también para todos nuestros amigos que invitamos. Esa semana terminó con el gran anuncio: no está aquí, pues ha resucitado como Él lo prometió. Ahí están las tumbas de aquellos hombres y mujeres que dijeron: yo los voy a salvar. Siguen en sus tumbas. Nuestro Señor Jesucristo, su tumba está vacía. Al contrario, Él está reinando en nuestro corazón. Él pagó el precio de nuestros pecados y resucitó, no solamente para darnos vida nueva, vida eterna, sino una vida abundante en Jesucristo, con todos los recursos que cada uno de nosotros necesitamos. Él vive en nuestros corazones, su presencia está en y con nosotros. Lo adoramos hasta el último aliento de nuestras vidas. Pero ahora, mientras estamos nosotros en esta tierra, gozamos de las bendiciones y promesas que Dios nos ha dado acerca de su presencia, de su poder y su cuidado en favor de cada uno de nosotros. ¿Quién no ha leído y se ha apropiado de aquellos versículos que hablan acerca de la presencia de Dios, de su amor, de su cuidado, de su protección en momentos difíciles que nos toca pasar, ya sea por nuestra salud que se encuentra afectada o tengamos problemas económicos, cualquier otra necesidad, como en estos años de pandemia que nos ha mantenido en temor y en preocupación, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestras familias, amigos, hermanos en Cristo, solo por mencionar algunos casos. Pero bendito sea nuestro Señor, que nos daba sus palabras de consuelo en tiempos así. Quiero compartir 3 ejemplos, 3 versos bíblicos que tal vez tú lo has tomado en determinados momentos donde te has sentido solo, en momentos duros y difíciles. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tendremos tiempos difíciles en los cuales nosotros vamos a enfrentarlos, como por ejemplo el de la pandemia, como ya hemos indicado, que nos mantenía angustiados, intranquilos, robándonos así la paz. Y ese es el momento adecuado en que debemos recordar que somos hijos de Dios, que tenemos el poder en Cristo de vencer el temor, cualquier temor, recordando que Él siempre está con nosotros y jamás nos fallará ni nos desamparará. Bendito sea su nombre. Él prometió. Y lo que me encanta de este verso bíblico, Él va a decir: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, remarcando que su presencia está garantizada. Su ayuda, su consuelo, su provisión, sus recursos están garantizados. De ninguna manera, ni tú ni yo, cuando estemos delante del Señor, le vamos a decir: ¿por qué me abandonaste? Cuando allá el Señor tal vez abra nuestros ojos espirituales y vea que tal vez nos estaba cargando, fortaleciendo, porque Él siempre cumple su promesa. Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Debemos recordar que Dios es omnipotente, es decir, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está siempre con nosotros. Ante cualquier situación, ante cualquier peligro, su presencia estará con nosotros, y no de manera pasiva, sino de manera activa. Y esto nos llevará a disfrutar de la paz que esa verdad genera en nosotros. Dios dice:
mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Quién de nosotros en esos momentos difíciles, cuando hemos entendido, comprendido y creído que Dios está con nosotros, quién no durmió tranquilo? ¿Quién no tuvo paz en el corazón? Porque el Señor lo garantiza, te garantiza a ti y a mí con su presencia. Está siempre con nosotros. Si abriera nuestros ojos espirituales, veríamos tal vez la cantidad de ángeles y Jesús mismo guiándonos, guardándonos a nosotros, y todo temor que tuviéramos, toda angustia, desaparecería inmediatamente. Mateo 18:20, Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él promete estar con todos los creyentes de una manera única y especial cuando se congregan en su nombre para adorar, servir y animarse los unos a los otros. Qué benditas verdades de la presencia de Dios que nos ha dejado en su palabra, que nos desafían a creerlas y a vivirlas. Y así la paz de Dios llenará nuestros corazones. Podríamos seguir con toda una lista de poderosos versículos con promesas que nunca caducan, porque Dios ha prometido su presencia. Dios te ha prometido a ti, a mí, a cada uno de nosotros y a todo hombre que pone su confianza en el Señor. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre Celestial, tu palabra nos enseña que nosotros no estamos desamparados. Un día te entregamos nuestras vidas y tú la cambiaste de manera radical, Señor. De ser un hombre o una mujer condenado por toda la eternidad, ahora llamado a ser hijo e hija tuya, Señor, con todos los beneficios, con todas las bendiciones, con todos los recursos, Señor y Dios, que tú nos das y que sabemos que necesitamos, Padre. Mientras estamos aquí en esta tierra, Señor, tal vez muchas veces tú probarás nuestra fe, Señor. Probarás nuestra confianza, porque tú anhelas desarrollar en nosotros, Señor, justamente el que nuestra fe sea sólida, Señor. Aunque el cielo y la tierra desaparecieran, nosotros estaríamos firmes, confiando y descansando en ti y teniendo paz en nuestro corazón por las promesas y la verdad que tú nos has dejado a nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. Háblanos, Padre Celestial, para entender, comprender y vivir a plenitud tu bendita presencia, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a ver 2 íconos que nos hablan de la presencia de Dios. En la Biblia encontramos que Dios siempre ha intervenido en la historia del hombre para que lo conozca y tener una relación cercana, estrecha con Él. Y la respuesta siempre ha sido de unos pocos que reconocen su presencia, su protección y se han rendido ante Él. Esta presencia de Dios la encontramos manifestada desde la creación. Génesis capítulo 1, verso 2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aún antes de todo lo que fuera creado, de lo que nuestros ojos ven, Dios estaba ahí. Su presencia llenaba toda la tierra y se movía a través de ella. Dios creó todo lo que nosotros conocemos y lo que resta por conocer con el poder de sus palabras. No necesitó recursos o materiales para crear y mostrar su gran poder. Todo lo hizo perfecto. Para cuando creara al hombre, para cuando tú y yo naciéramos, entonces quedáramos maravillados de su inmenso poder e inteligencia y ver el gran amor, cuidado y protección que tiene hacia cada uno de nosotros como tuvo con la primera creación. Y se rindiera ante su presencia,
admirado de ver la variedad, el detalle, la delicadeza de todo lo creado y adorarlo de corazón. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él mismo los visitaba y estaba con ellos. Era muy importante su continua presencia, mostrándoles así su amor y preocupación por ellos, guiándolos y enseñándoles aquellas cosas y situaciones que recién empezaban a descubrir y conocer, los cuales podían ser peligrosas para ellos, como la desobediencia. Cuando pecaron, perdieron aquella presencia de Dios, el privilegio de ver y hablar con Dios y todas sus bondades. Fueron echados del lugar del encuentro con Dios, del huerto de Edén. Vamos a ver dos íconos para tener nuevamente la comunión con Dios y disfrutar su presencia. El primero, el ícono del altar. La desobediencia rompió la relación directa con Dios. Y no por eso Dios lo abandonó, pero la humanidad vivió lejos de Él. No buscaron al Todopoderoso, no solicitaron que su presencia esté en medio de ellos para honrarlo, para seguir su dirección. Por ello sufrieron las consecuencias. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Determinó cambiar el curso de la historia de aquel entonces. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Llamó a Noé, quien sí vivía en su presencia, ya que el escritor bíblico dice de él en Génesis capítulo 6, verso 9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esto habla de una relación personal, una relación profunda, de una intimidad desarrollada en el tiempo. Noé disfrutó de la presencia de Dios. Es por eso que Dios le encargó a Noé la construcción de un arca y así con el diluvio castigar a toda la humanidad de aquel entonces. La obediencia de Noé fue incuestionable. Aquel varón de Dios había trabajado por más de 100 años construyendo el arca y lo había hecho por la fe que tenía en Jehová. Mis hermanos, esto quiere decir entonces que cualquier hombre o mujer de aquella época podía desarrollar también una intimidad con Dios, vivir en su presencia, pero no lo hicieron. En cambio, ¿qué fue lo que hicieron? Siguieron sus propios caminos pecaminosos. A pesar de ver las bondades de Dios para con Noé, la despreciaron, viviendo de espaldas a Dios. Por eso Dios solo salvó a 8 personas, quienes obedecieron su mandato. Después que pasó el diluvio, Noé y su familia salieron del arca. Y como dice en Génesis capítulo 8, verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? Al salir Noé del arca, lo primero que hizo fue hacer preparativos para adorar a Dios, construyendo el primer altar registrado en la Biblia, el lugar donde se encontraría con Dios. Es la primera expresión pública de adoración por la fidelidad de Jehová en el cumplimiento de sus promesas. Dios lo hizo, Dios cumplió su palabra. Su presencia siempre estuvo con ellos, guiándolos, protegiéndolos y guardándolos en todo el tiempo del diluvio. El Señor ocupaba el primer lugar de su vida. Noé no salió del arca y se aseguró que haya la comida necesaria para él. No, él no hizo eso.
Lo que hizo Noé, en primer lugar, fue adorar a su Señor. El holocausto que Noé presentó a Dios fue en gratitud por su fidelidad, por su amor, por el cuidado que tuvo con él y con su familia. Ese holocausto fue de olor grato, de satisfacción para Dios, dice la palabra, ya que Dios se complace con la obediencia y adoración de su pueblo. Dios hizo pacto con Noé y sus hijos, dejando como señal de ese pacto el arco iris, para que cuando volviera a aparecer ese arco, cuando la humanidad al levantar el rostro viera ese arco, recordara que Dios estuvo con Noé y su familia y lo salvó. Era Dios mismo acercándose a la humanidad a través de Noé y sus hijos, para prometerlos, como dice en Génesis capítulo 9, verso 15, no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dios promete que no volverá a castigar la tierra de la misma manera. Otro hombre con aquellas características es Abraham. Posteriormente nosotros encontramos a Abraham, a quien Dios llamó para darles promesas extraordinarias, y quien en respuesta a esas promesas construyó 3 altares en su recorrido por la tierra prometida. El primer altar construido fue cuando Dios se acercó a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? En adoración a Dios, creyéndole lo que le estaba prometiendo y reconociendo su presencia ahí, construyó un altar y le presentó una ofrenda a Dios. Abraham era un adorador de Jehová. Dios hizo 3 promesas específicas a Abraham y a su simiente. Génesis capítulo 12, los 3 primeros versos. Le hizo una promesa personal: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Te daré toda la bendición a ti como persona. También le hizo la promesa nacional: porque la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Y la promesa universal: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo vino de la descendencia de Abraham. Fue ese hombre en medio de esa tierra extraña para él. Dios, este hombre Abraham, le creyó al Señor y Dios le dio hermosas promesas que nosotros disfrutamos de esos frutos. En la segunda oportunidad que edificó un altar a Jehová e invocó su nombre fue cuando plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Hermosas tierras que fluyen leche y miel. Es muy posible que Abraham se haya cuestionado de cómo Dios lo escogió, lo llamó, lo condujo por el desierto a estas hermosas y fructíferas tierras y prometió dárselas, y todo ello debe haberlo conducido a adorarlo en agradecimiento a Dios. Cuando estuvo ahí entre Betel y Jai, la palabra del Señor dice que era tierra que fluía leche y miel. Y ahí estaba, tal vez extasiado, admirado de la hermosura de toda esa tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Adoró a su Señor. No era de su propiedad todavía. Todavía no tenía los títulos de propiedad, no los había conquistado. Pero este hombre le creyó a su Dios, se gozó y construyó un altar para adorarlo a Él, para decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, delante de tu presencia, dándote toda la gloria y todo el honor. ¿Había recibido algo? Todavía no lo había recibido, mi hermano. Pero ahí estaba un hombre de fe, temeroso del Señor, que creía en el Señor y estaba con un corazón agradecido, adorando a su Señor. Estos altares construidos
Eran lugares donde se reconocía la presencia de Dios. Se decía, aquí tú estás, Señor, y vengo a rendirte el culto que tú te mereces. Se adoraba a Dios, ya sea de forma personal o familiar. Ahí estaba toda la familia, ahí estaban todos, aún los siervos, dándole el honor a Dios. Se ofrecía un sacrificio a Dios para honrarlo como el único Dios verdadero, en donde se ofrecía lo mejor que tenía. ¿Qué tengo para darte, Señor? Y rendirte culto a ti. Y el altar era un lugar en donde Él ofrecía lo mejor que Él tenía. Y estos altares eran construidos por un adorador en gratitud a Dios. En gratitud a Dios. Siempre se adoró así, teniendo conciencia de la presencia de Dios. Ahí estaban, tanto Noé como Abraham, al construir el altar, voy al encuentro de mi Señor, voy a estar delante de mi Señor, y yo vengo a rendirle el culto que Él se merece. Veamos el segundo ícono, el ícono del tabernáculo. Posteriormente vemos cómo Dios estaba guiando a Jacob y a toda su familia para cumplir las promesas dadas a Abraham de ser una gran nación. Las Escrituras dicen que cuando llegaron a Egipto entraron 70 personas. Pasados los 430 años que estuvieron en Egipto, al momento de salir ya no eran 70, eran 600,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, hacia la tierra prometida. Era necesario que todo el pueblo de Israel aprendiera, asimilara y no olvidara que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, como lo estuvo con Abraham. Dios anhelaba, Dios quería tener un pueblo, una relación muy personal, una comunión estrecha, como lo había tenido con Noé y Abraham. La familia de Abraham ya no eran 70, eran más de 400,000, 600,000 personas. ¿Cómo 600,000 personas pueden llegar a adorar a Dios? Dios esperaba que fueran una nación santa para Él. Esto era importante para Dios, porque en su santidad no podía morar en medio del pecado. Era su anhelo habitar en medio de su pueblo, tener una relación con todos y con cada uno de ellos. Los altares que existían, mis hermanos, en aquella época y que se habían levantado o que hubieran querido levantar, no habrían bastado para que todo el pueblo adorara a Jehová, pues este ya era mucho, como lo hemos mencionado. Por eso Dios guió a Moisés y a todo el pueblo por el desierto de Sinaí, y en ese lugar los hizo acampar. Después, como muchos de nosotros conocemos, subió al monte porque Dios le llamó para darle una serie de indicaciones que vemos en Éxodo capítulo 19, tales como el pueblo no debía traspasar los límites que Dios había establecido, porque quien lo hiciera moriría. Así también que los sacerdotes debían santificarse y purificarse para que Dios no arremetiera contra ellos y los destruyese. Y esto lo menciona 2 veces. Cuando uno lee bien el pasaje, mi hermano, uno va a encontrar, sí, al pueblo le dice, no pueden traspasar el límite que Dios estableció, porque si no vas a morir. En cambio, a los sacerdotes, 2 veces le va a decir que los va a destruir, va a ir contra ellos si no se santificaban y no se purificaban. 2 veces remarcando la responsabilidad que tenían aquellos hombres que iban a ser preparados
para enseñar y guiar a su pueblo en la santidad que Dios esperaba que tuviera, para que en esa santidad Dios esté en medio de ellos y Dios tenga una relación personal y ellos también desarrollen esa relación íntima que Dios esperaba tener. En una de las ocasiones en que subió Moisés al monte de Sinaí para presentarse ante Jehová, fue para recibir una serie de mandamientos, leyes y celebraciones que el pueblo debía conocer y cumplir, para ser el pueblo santo y escogido por Dios, y para que su presencia siempre esté en medio de ellos y nunca los abandone. Éxodo capítulo 29, verso 46 dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? ¿Para hacerlos grandes? ¿Para bendecirlos? Sí, pero principalmente para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Llamó a Moisés y le dio una serie de indicaciones. Es por eso que le dio las indicaciones sobre el diseño del tabernáculo de reunión que debía construirse y que ese tabernáculo tenía sus divisiones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde iba a morar Dios mismo. El tabernáculo, mi hermano, era la expresión visible de la fe de Israel. Representaba una verdad fundamental, que Dios estaba en medio de su pueblo. Dios dirigiendo, Dios guiándolo a través del desierto. Y aún hasta cuando llegaran a la tierra prometida, era Dios, la presencia de Dios estaba en medio de ellos, guiándolos, llevándolos cada día en ese crecimiento, en ese desarrollo espiritual, para ser aquella nación que iba a bendecir a todas las naciones. Dios quería habitar en medio de su pueblo, para que ellos conocieran su poder, su gloria, su santidad y su amor en favor de ellos, para que así ellos los siguieran de todo corazón y su confianza y fe sea solamente en Él. Éxodo capítulo 25, verso 8 dice: el lugar de encuentro, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Lea el libro de Éxodo, lea el libro de Levítico. Mi hermano, Dios de manera continua estaba repitiendo esa verdad, estaba enseñándoles que Él estaba con Él. Y aún uno podría decir: tanto repite esto el Señor, ¿por qué? Sí, ya entendí, sí, ya comprendí que Dios está en medio de nosotros. ¿Qué pasa cuando decimos, cantamos con convicción esta verdad? Llega el día lunes y te dicen: estás despedido de tu trabajo. Cuando el día siguiente has ido al médico y te dice: ¿sabes qué? Tienes un problema grave, gravísimo. Tienes una enfermedad gravísima. Es necesario una intervención quirúrgica porque eso depende de tu vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Decimos: alabado sea tu nombre, Señor. Aquí estoy, Señor. Ayer aprendí que tú estás en medio de mí. En medio de mí. ¿Decimos eso? O como humanos nuestra primera reacción es la desesperación. Nos sentimos solos. Anhelamos que alguien ore por nosotros. Necesitamos consuelo, necesitamos que alguien nos levante. Le decimos a Dios: Dios, ¿por qué? Ayer fui a tu casa, canté, me congregué. ¿Por qué haces esto conmigo? Mi hermano, lea usted el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio. Dios repite y repite y repite, porque conoce mi naturaleza humana y conoce tan igual tu naturaleza humana.
que rápidamente nos olvidamos nosotros, nos olvidamos que Dios está con nosotros. Dios mandó construir este tabernáculo de reunión para que este tabernáculo de reunión estuviera en medio de todas las tribus. Ahí está en la palabra, le indicó, mira Moisés, aquí va a estar el tabernáculo, él va a decidir el lugar y la posición de cómo van a organizarse todas las tribus, para que de cualquier tribu uno saliera, siempre se encontrara que en medio de todo el pueblo estaba la presencia de Dios. Y así tuviéramos paz. Y así siguiéramos adelante, confiados en todas las cosas que Dios tiene para con nosotros. El lugar del encuentro del pueblo de Israel con Dios ya no era un altar. Por lo general, como ya indiqué, eso era personal o de una familia. Ahora era el tabernáculo, una tienda portátil donde estaba la presencia de Dios. Y dirigía al pueblo donde debía ir. Además, Dios le indicó, como ya mencioné, le indicó a Moisés cómo debía organizarse y situarse alrededor del tabernáculo de tal manera que Dios siempre estuviera en medio de ellos, cada día de su vida, pues gozaban continuamente de la presencia de Dios, quien vivía y viajaba con ellos, a donde se movía, donde se moviera el tabernáculo, todo el pueblo se movía a la orden de Dios. Éxodo capítulo 25, verso 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, indicándole que tuviera todo lo necesario en la simbología para que entonces entendiera que el Señor moraba ahí. Y por lo tanto Él era un Dios santo y esperaba un Dios santo para que su presencia no se apartara de ellos. Nuestro Dios no ha cambiado. El tiempo de la iglesia, en este tiempo, el tiempo de la iglesia de Dios, la novia del Cordero, nosotros, Dios también vive en medio de sus hijos, en medio de la iglesia, en nuestros corazones. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó, estuvo aquí, Dios cumplió su palabra. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Quiere decir que no tenemos que ir a un lugar, que ya no dependemos de un tabernáculo, ya no dependemos de un altar. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque Él, Dios, habita en nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Un Dios que no se le puede medir, que es inmenso y es grande. Tiene el poder de vivir en tu corazón, tiene el poder de vivir en nuestro corazón. ¿Cómo vivimos entonces nosotros con esta verdad? Mi hermano, Dios no ha cambiado. Anhela comunión con nosotros, pero bajo sus normas, cada día de nuestra vida y en cada circunstancia. Él ha venido a vivir para guiarnos, para enseñarnos, para que tú y yo podamos entender que sí, hay una vida nueva ahora, una vida en abundancia, y tendremos por la fe la vida eterna que Dios nos ha prometido. ¿Cómo vivimos nosotros? Como si Dios estuviera lejos, tristes. Terminó el domingo, nos acordamos de Dios hasta la próxima semana o hasta cuando tenga que ir al culto de oración. Pero todo el resto lo podemos manejar nosotros. Así vivimos. Dios no quería eso. Dios quería, le mostró a su pueblo viviendo en medio. Ha entrado en nuestro corazón para que Él sea el Rey de nuestras vidas,
para que en la dirección que Él nos da y que nos dejamos guiar, entendamos que nosotros tenemos esa paz verdadera. Vamos a inclinar nuestros rostros, mis queridos hermanos, y vamos a orar. Cada uno de nosotros sabe cómo vivimos delante de Dios. Creemos que Dios habita en medio de nosotros. Señor y Padre Celestial, cada uno de nosotros delante de ti, Señor, rindiéndote honor, creyendo en tu palabra y tal vez pidiéndote perdón, Señor, porque cuántas veces, Señor, hemos tomado decisión y decisiones serias, hemos pasado situaciones difíciles y hemos pensado que tú nos has abandonado, Señor. Y ni siquiera nos acordamos que tú vives en nuestro corazón. Tu presencia está en medio de nosotros. Guíanos, Señor, a ser como Noé, como Abraham, Señor. Que ante cualquier situación, lo primero que hicieron fue adorarte, reconocer tu bendita presencia entre nosotros y descansar en ti, Señor. Guíanos a ser una iglesia con estas características, Señor, y así glorificaremos y honraremos tu nombre. Gracias, Señor. Bendito seas en tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.